Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar ahora un corto video para introducirnos rápidamente en lo que es la geometría descriptiva y las proyecciones, base de sistema de representación. Con posterioridad probablemente también incursionemos en la resolución analítica de lo que es una proyección. Pero para eso vamos a empezar por el principio. ¿Por qué vamos a dibujar? Bueno, un ejemplo sirve más que 1000 palabras. Seguramente ustedes habrán escuchado la palabra astrolabio. Si no la conocen, traten de encontrar en el diccionario de la Real Academia Española qué es un astrolabio, y en el astrolabio le van a decir que la definición es un instrumento astronómico que sirve para determinar la altitud, longitud y la posición de ciertos cuerpos celestes. Como con esto no es suficiente, vamos a tratar de buscar, googleamos por ejemplo, y en Wikipedia nos dice que un astrolabio consiste básicamente en una circunferencia graduada, placa madre, sobre cuyo eje gira una aguja con un punto de mira que se apunta a una estrella elegida. El borde de la madre o limbo muestra una escala graduada en grados y a menudo también otra en horas y minutos. En la parte superior consta de una argolla de la que se suspende el instrumento en posición vertical para realizar las mediciones. Seguramente a esta altura hay más confusión que precisiones sobre qué es un astrolabio. Esto demuestra que una descripción del tipo narrativo no es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque fíjense, esto que está acá es un astrolabio antiguo y esta es la forma en la cual el astrolabio funciona. Obviamente estos dos dibujitos son bastante más gráficos, bastante más efectivos y bastante más rápidos para entender de qué estamos hablando. Esta es la razón por la cual dibujamos. Ahora, dibujar no es solamente hacer trazos sin algún sistema. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre este dibujo y este otro dibujo? Independientemente de que los temas sobre los que versan no son los mismos, acá notamos que el dibujo que estamos viendo representa algo, pero no nos da una sensación de realismo de todo esto. En tanto que este otro, que viene de la época del Renacimiento, sí nos da una sensación más parecida a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá no hay, el dibujo no está hecho basándose o apalancándose en un sistema de representación, de proyección, y en este caso sí. Pero, ¿qué significa proyectar? Bueno, es un fenómeno, o mejor dicho, un mecanismo por el cual podemos reproducir lo que normalmente vemos. Dicho gráficamente, ¿qué es la proyección de un punto? Bueno, supongamos que tenemos, este es el punto que nosotros queremos proyectar y tenemos un observador. Frente a este observador tenemos un plano que es perpendicular a la vista del observador. El observador está mirando desde el punto P0 hacia el punto P1. En algún lugar hay un plano que es perpendicular a este rayo de visión y desde este punto, pasando por el punto objeto, tenemos otra recta que en algún momento cortará al plano dichoso este que teníamos de proyección. Ese punto que está acá, decimos que es la proyección sobre este plano de este punto. Fíjense. ¿Cómo podemos ilustrar esto? A ver si sale. Este que está acá es un observador. Nosotros estamos mirando a un observador que tiene delante de sí un plano perpendicular a sus ojos. Tanto el observador como el plano, como el objeto, este que es el cubito blanco, están dentro de un sistema de coordenadas como este.
Fíjense que si nosotros nos movemos alrededor de este observador, podemos mirar en una forma un poco más detallada que este observador está viendo los puntos característicos de este cubo. Estos rayos son los rayos de visión y donde estos rayos corten a este plano tendremos la proyección de esto. Fíjense que cuando traslado el objeto, los rayos de proyección van cambiando justamente porque la geometría cambia y por lo tanto también van a cambiar los puntos de intersección. Lo mismo que si yo roto esto. Lo que va a ver el observador es distinto en función de dónde esté el objeto, dónde está el observador y hacia dónde está mirando. Seguimos con esto entonces. ¿Qué es un sistema de proyección? Es un conjunto de métodos gráficos que permiten representar un objeto tridimensional sobre un sistema de dos dimensiones, sobre un plano. Esa familia de sistemas los podemos dividir en dos partes. Por un lado, las perspectivas, que es el resultado de una perspectiva es un dibujo que es una sola vista y condensa toda la información del objeto en esa sola vista. Y hay otra alternativa que es la proyección diédrica o triédrica, que consiste en la proyección sobre dos planos ortogonales que en realidad reflejan dos vistas del mismo objeto. O sea, tenemos dos representaciones del mismo objeto que combinadas nos dan una idea cabal de qué se trata. Lo que tenemos acá es una clasificación de los distintos tipos de perspectivas. Por ejemplo, las perspectivas cónicas, que son ampliamente utilizadas en arquitectura, por ejemplo. Dentro de las cónicas hay con 1, 2 o 3 puntos de fuga. Por otro lado, otra familia que tenemos por acá son las axonometrías. Las axonometrías tenemos ortogonales, isométrica, dimétrica y trimétrica. Lo que cambian son los ángulos en los cuales, entre comillas, fugan las líneas. Noten que es la misma pieza y tiene distintas representaciones en función de los ángulos que lo representan. Es como si el observador estuviera parado en distintos lugares. Y por otro lado están las axonometrías oblicuas, donde la caballera es una de ellas y la militar es otra de ellas. Esta es una isométrica que es de esta naturaleza. Habíamos dicho que había dos familias, una que eran las perspectivas y otra que eran las vistas o proyecciones diédricas o triédricas, que están más emparentadas con la cuestión técnica. Esto que estamos viendo acá son representaciones triédricas. Un plano, otro plano, otro plano, una vista, otra vista, otra vista. Las tres vistas representan a esta pieza que está acá. Esta pieza, dependiendo de cómo la ubique frente al observador, me va a dar estas vistas. Estas son las vistas que normalmente se utilizan en las representaciones técnicas. Todas las ramas de la técnica se valen de estas representaciones. La base sobre las cuales estas representaciones se llevan adelante es lo que denominamos geometría descriptiva. Y para esto vamos a hacer un poquito de historia. Esta geometría descriptiva es un sistema de proyección que originalmente inició a desarrollarla Gaspard Monge, que fue un matemático y militar francés, que sobre el fin del siglo XIX escribió un libro sobre este tema. Ese libro se publicó en 1799 y con posterioridad a su muerte, debido a la importancia que tuvo todo este tipo de cosas, se conoció a los métodos que este buen hombre desarrolló en ese libro como el método Monge. ¿En qué se basa este método Monge? Bueno, cada objeto, por ejemplo este punto, se proyecta sobre al menos dos planos. Estos planos, hay uno vertical, uno horizontal. Ambos planos están perpendiculares entre sí y la forma en la que se proyectan o se obtienen las proyecciones de este punto, que podríamos llamarlo la sombra de estos puntos, es mediante encontrar la intersección de este rayo, que es el rayo de
proyección que estábamos hablando en las escenas anteriores contra el plano vertical y contra el plano horizontal. Esto que está acá es la distancia que separa el punto del plano horizontal y esto que está acá es la distancia que separa el punto del plano vertical. Al plano horizontal se lo llama normalmente pi1 y al plano vertical se lo llama pi2. Si es triédrico, acá habrá un plano lateral que se llama pi3. Y las proyecciones sobre cada uno de ellos serán p1, p2 o p', p segundo y p tercero. Seguimos. Es conveniente que estos planos sean perpendiculares porque estoy usando rayos perpendiculares a esos planos. Entonces, al ser estos planos perpendiculares, los rayos resultan paralelos a estos planos, con lo cual no se producen distorsiones. Mostrado como estábamos mostrando recién, estamos trabajando todavía en 3D. O sea, estamos viendo una perspectiva de cómo funciona el método. Esto que está acá es una perspectiva con el plano vertical, plano horizontal y plano lateral, con un punto con sus correspondientes proyecciones. Pero esto no es el método Monge. El método Monge es esto. Esto que está acá nos dice que desde la línea de tierra, que es este eje que está acá, se abate un plano horizontal, este plano baja hacia acá, y el plano vertical permanece en la posición vertical. Esto es más o menos así, fíjense. Acá tenemos esos tres planos dichosos de los que estábamos hablando y tenemos un punto. Este es el punto. Con las líneas auxiliares vemos que las proyecciones son estas. Esta será la proyección horizontal, la proyección vertical y la proyección lateral. Lo que estamos viendo acá sigue siendo una perspectiva de esto, que no nos agrega no nos simplifica el dibujo. Sí que es lo que nos simplifica aplicar el método Monge. ¿Qué es lo que hace Monge? Monge toma este plano que está acá y lo abate hasta que queda en el mismo plano que este. Por ejemplo, así. Y toma este otro plano que está acá y lo abate hacia abajo, de manera tal que coincida con el mismo plano este. Y queda así. Ahora fíjense qué pasa cuando en vez de verlo así en perspectiva, lo estoy viendo así. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó la proyección horizontal del punto, la proyección vertical del punto y la proyección lateral del punto. Esto que está acá es la distancia que separa el punto del plano horizontal, esto es la distancia que separa el punto del plano vertical y esto es esto es la distancia que separa el punto del plano lateral. Esto es la base por las cuales nosotros podemos obtener las vistas o los planos con los que estamos acostumbrados a trabajar. Salimos de acá y volvemos a la presentación. Si a ese punto nosotros le agregamos otro punto, lo que vamos a tener es un segmento. Ese segmento es, por ejemplo, este. Noten, acá estamos viendo el segmento. Le mostramos los puntitos un poquito así, ponemos las auxiliares. Fíjense, este que está acá es el segmento, su proyección horizontal, su proyección vertical y su proyección lateral. Cuando a este le aplicamos los abatimientos de los planos, nos va a quedar así, así, y a continuación aplanamos este dibujo y nos acercamos un poco. Noten que lo que tenemos acá es la proyección vertical del segmento, la proyección horizontal del segmento y la proyección lateral del segmento. El segmento no lo tengo en ningún lugar. Lo que tengo son sus proyecciones. Acá se nota claramente por la posición que tienen estas vistas respecto de los planos o de los ejes de intersección de los planos de proyección, que es un segmento oblicuo. En ninguno de los tres casos yo estoy viendo la verdadera magnitud, la verdadera dimensión de ese segmento. Acá estamos. Una evolución natural del segmento es hablar de rectas. Las rectas son segmentos infinitos y como tal
de la misma manera que los planos son infinitos, tendrán intersección esas rectas infinitas con esos planos infinitos. Los puntos de intersección de esas rectas con los planos se llaman trazas, las trazas de la recta. Y tienen un nombre específico. Por ejemplo, el punto donde la recta corta al plano horizontal se llama traza horizontal, donde corta al vertical se llama vertical y donde corta al lateral se llama traza lateral. Esos puntos, subrayo la palabra puntos, como todo punto tienen 3 proyecciones, o sea, cada traza tendrá su proyección horizontal, vertical y lateral, independientemente de cuál de ellas sea la traza. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, con este jueguito. Vamos acá, 4. Lo que tenemos ahora es una recta. Noten, en esta recta nos vamos a acercar un poquito. Esta que está acá es la recta. Esta es la traza horizontal, esta es la traza vertical. Esta que está acá es la proyección vertical de la recta, esta que está acá es la proyección horizontal de la recta y esta es la proyección lateral de la recta. Esta traza tiene su proyección lateral en este punto, fíjense que está sobre el eje, tiene su proyección vertical sobre este punto, fíjense que está sobre el eje, ¿sí? Esto es muy importante porque nos va a permitir usar esas rectas de una manera muy útil para poder ubicar planos y poder encontrar intersección de rectas y de planos. Noten que cuando yo esto de nuevo lo aplano, ¿sí? Lo que van a tener es la porción de la recta que tengo en el primer cuadrante, que es el lugar confinado por estos planos infinitos, del lado que está el observador. Volvemos a las rectas. Las rectas pueden ser oblicuas, que es el caso que vimos recién, o pueden tener posiciones especiales. Por ejemplo, la recta horizontal es una recta que es paralela al plano horizontal. Noten que acá se nota claramente que esto tiene una traza vertical en este punto, cuya proyección horizontal es esta. No tiene proyección horizontal, o mejor dicho, la proyección horizontal está en el infinito. Y el ángulo que ocupa esta recta lo podemos medir tanto acá como lo podemos medir en la proyección horizontal, ya que esta es paralela. Y fíjense que en el método Monge voy a tener una recta, una proyección vertical que es paralela a la línea de tierra y una proyección horizontal que forma un ángulo. Por esto se llama horizontal, porque la proyección vertical es paralela a la línea de tierra. Algo parecido pasa con la vertical. La vertical es paralela al plano vertical, tiene traza horizontal, no tiene traza vertical, perdón. En realidad la traza vertical sí existe y está en el punto impropio, como se le dice en la jerga de la geometría descriptiva, o está en el infinito si ustedes quieren. Noten que la traza horizontal está acá, coincidiendo con su proyección horizontal, y su proyección vertical va a estar acá. Y este es el ángulo que forma la recta con el plano horizontal. Otras posiciones especiales de rectas. Por ejemplo, una recta de punta. Una recta de punta es perpendicular a un plano, por lo tanto su proyección horizontal va a ser un punto y su proyección vertical va a ser una línea. Noten que tanto la línea como el punto están alineadas, están sobre la misma línea. Recta de punta horizontal, recta de punta vertical. Una recta paralela a los dos planos es esta. Tiene una representación en el método Monge donde las dos rectas son paralelas a la línea de tierra, las dos proyecciones son paralelas a la línea de tierra. Esta es la distancia que separa la recta del plano horizontal y esta es la distancia que separa la recta del plano vertical. Y esta es una recta bastante complicadita porque es una recta que es oblicua a estos dos planos, pero es paralela al tercero. Con lo cual, su representación vertical es una recta, su representación horizontal es una recta, y son dos rectas que coinciden una sobre la otra. Sigamos. Hablamos de rectas, tenemos que hablar ahora de la pertenencia del punto y la recta. Si consideramos que la recta es una sucesión infinita de puntos,
y cada uno de esos puntos tiene su proyección, es lógico pensar que si un punto pertenece a una recta, las proyecciones de dicho punto tendrían que estar sobre las proyecciones de la recta que corresponda. Teniendo esto en cuenta, noten qué es lo que pasa cuando yo tengo dos rectas que se cortan y son coplanares. ¿Todas las rectas se cortan y se cortan? No, no todas se cortan. Solamente se cortan las que son coplanares. ¿Cómo puedo saber si son coplanares o no? Bueno, ahora lo vamos a ver en unos instantes. Pero piensen que si son coplanares, el punto de intersección de las dos rectas tiene que existir sobre ese plano. Y esto es una clave. Y este punto tiene que tener una proyección horizontal y tiene que tener una proyección vertical. Y estas dos proyecciones horizontales y verticales son del mismo punto. Eso significa que si yo tengo dos rectas acá y dos rectas acá, este punto y este punto tienen que estar alineados sobre la misma vertical. Si pasa esto de acá, tengo esta proyección vertical y esta proyección horizontal y no están alineados, estas dos rectas no se cortan, son rectas que están alabeadas, están en planos distintos, donde circunstancialmente, por como los estoy viendo, parece que se cortan, pero no se cortan. Vamos a ver un ejemplo de esto. Fíjense ahora, que es el 5. Acá yo tengo una recta y tengo otra recta. Estas dos rectas se cortan. Vamos a acercarnos un poquito. El punto donde se cortan es este. La proyección horizontal del punto es esta que está acá abajo. El punto donde se cortan es este. Esta es la proyección horizontal, esta es la proyección vertical y esta es la proyección lateral. Estas dos rectas son coplanares. ¿Cuál es el plano que las contiene? Este plano. Y acá vemos algo que es fundamental y que viene con la diapositiva que viene. Noten que las trazas de las rectas están sobre lo que se llama trazas del plano. Vamos directamente a eso. Decimos que las trazas del plano son las rectas de intersección del plano con los planos principales de proyección. Rectas de intersección del plano con los planos proyectantes, con los planos principales de proyección. Esto que tenemos dibujado acá es una representación en perspectiva de un plano oblicuo. Esta es la traza vertical, esta es la traza horizontal. Si hago la representación en Monge de esto que está acá, yo voy a tener una línea oblicua y otra línea oblicua. Esto me está mostrando un plano oblicuo a esos dos planos. Les decía recién pertenencia de recta y plano. ¿Qué es necesario para que una recta pertenezca a un plano? Solamente esta condición. Que las trazas de la recta estén sobre las trazas del plano. Esto es, que el punto de intersección de la recta con el plano horizontal esté sobre la recta de intersección del plano oblicuo sobre el plano horizontal. Y lo mismo para el vertical. Esto que acá se ve claramente no es tan claro en el método Monge. ¿Por qué? Porque acá lo que yo tengo es la proyección vertical y la proyección horizontal. Ustedes me van a decir, pero este no se corta. Sí que se corta. Yo lo que les dije es que la traza vertical de la recta tenía que estar sobre la traza vertical del plano y se corta. Y que la traza horizontal de la recta tenía que estar sobre la traza horizontal del plano y se corta. Y como esta que está acá está una arriba de la otra, este punto y este punto es el mismo. Lo mismo que acá. Esta recta pertenece al plano y pertenecería cualquier recta al plano mientras que la traza vertical esté acá, 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 en cualquier lado, y la traza horizontal esté acá, acá, acá o en cualquier lado, y por supuesto sus proyecciones sean coherentes. La traza horizontal acá daría una proyección vertical acá y la traza vertical acá daría una proyección horizontal por acá. ¿Cómo podemos hacer, valiéndonos de lo que acabamos de ver, para dibujar algo que esté apoyado en el plano? Bueno, directamente lo que hago es dibujo rectas, o puedo poner las cosas tratando de dibujar algo sobre el plano, o viendo si algo que tengo dibujado pertenece al plano o no. Si yo por segmentos que pertenezcan a la figura hago pasar rectas y esas rectas tienen sus trazas sobre las trazas del plano,
el dibujo o la figura que tengo representada pertenece al plano. Si no es así, no pertenece al plano. Lo que me está es engañando el punto de vista que estoy tomando. Existen, además de este plano oblicuo, otros planos con posiciones específicas. Por ejemplo, los planos proyectantes. Y los planos proyectantes son planos que resultan perpendiculares a alguno de los de proyección. Por ejemplo, el plano proyectante horizontal es un plano que es perpendicular al plano horizontal. Eso se nota porque su traza vertical es perpendicular al plano horizontal y la horizontal puede adoptar cualquier ángulo. ¿Qué característica tienen estos planos? Que todo objeto que esté apoyado en este plano tiene la proyección correspondiente sobre la traza del plano. Tratando de aclarar el trabalengua. Si yo tengo un triángulo que está apoyado en el plano, solamente estará apoyado en el plano si la proyección de los puntos están sobre la traza del plano. Si la proyección de este triángulo no cae sobre la traza del plano, ese triángulo es un triángulo que está dibujado en algún otro lugar, pero no sobre el plano. Plano proyectante vertical, exactamente lo mismo. Noten que el ángulo que forma el plano respecto del plano horizontal se puede medir fácilmente acá, que corresponde con este mismo ángulo. De nuevo, algo que pertenezca a ese plano tiene que tener su proyección vertical sobre la traza vertical del plano. Tratando de unir ahora el tema de los planos y las rectas especiales, les muestro el caso de una recta horizontal. Esta recta es una recta que es paralela a la traza horizontal, ¿sí? Y al tener la proyección horizontal paralela a la traza horizontal, lo que tenemos es una recta que es paralela al plano. Eso se nota porque la proyección vertical de esa recta es paralela a la línea de tierra y la proyección horizontal es paralela a la traza horizontal del plano. Lo mismo vale para las rectas verticales. Esto es como si nosotros tuviésemos un plano oblicuo de esta naturaleza y lo cortamos con un plano proyectante horizontal. El plano proyectante horizontal nos estaría dando como traza entre planos esta recta dichosa de la que les estoy hablando. Cuando hablamos de intersección de planos, digo, esto que está acá es un plano oblicuo que se corta con otro plano oblicuo. La intersección de estos planos, ¿dónde está? Este punto tiene su proyección horizontal acá, este punto tiene su proyección horizontal acá. Esta que está acá es la proyección vertical de la recta de intersección y esta que está acá es la proyección horizontal de la recta de intersección. Dos planos oblicuos. Si yo busco la intersección de dos planos oblicuos paralelos, fíjense que este es oblicuo y este es oblicuo, pero tienen distinto ángulo, por lo tanto se van a cortar. La intersección de estas va a ser una de las rectas, una recta horizontal, donde la proyección horizontal de esa recta es paralela a las trazas y la proyección vertical va a ser horizontal, o sea, paralela a la línea de tierra. Y este caso particular, que es de suma utilidad, es la intersección de un plano oblicuo con un plano proyectante vertical. Este plano proyectante vertical, por su naturaleza de proyectante, tiene la proyección horizontal de la recta de intersección va a coincidir con la traza horizontal de la recta y la proyección vertical de esa recta de intersección va a ser esta. Va a ir desde la traza de los planos, desde el punto de intersección de los planos, a la proyección horizontal del punto de intersección de los planos horizontales. Sigo con el video que se interrumpió. Habíamos hablado de para qué me servía lo que habíamos visto de geometría descriptiva. Bueno, tengo acá un ejemplo típico. Plano oblicuo, recta oblicua, donde se corta esta recta y este plano. Vamos a tratar de ejecutar este programita que nos va a ayudar a ver cuál es el procedimiento con el cual podemos operar esto.
tengo una recta, esta es la recta azul, fíjense que esta la puedo mover un poquito así y vemos que acá está la recta, esta es la proyección vertical, proyección horizontal, proyección lateral. Y ahora muestro el plano. Plano oblicuo, traza vertical del plano, traza horizontal del plano, traza lateral del plano. Acá podemos ver especialmente que la recta, esta traza de la recta está afuera de los confines del plano y esta traza horizontal de la recta está dentro de los confines del plano. Esto quiere decir que esta recta corta el plano. La pregunta es ¿dónde? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de resolver esto por partes. Nosotros sabemos encontrar la intersección de una recta y un plano. Y por otro lado, sabemos cómo encontrar la intersección de dos rectas coplanares. Entonces, lo primero que voy a hacer es olvidarme de este plano y hacer pasar un plano proyectante que contenga a la recta en cuestión. Ustedes recordarán que hablamos hace un ratito que un plano era proyectante cuando todos los elementos que estaban sobre el plano proyectaban, en este caso verticalmente, sobre la traza del plano. Este plano lo tracé de manera tal que la traza vertical del plano coincidiese con la proyección vertical de la recta y la traza horizontal del plano es perpendicular a la línea de tierra. Ergo, este plano proyectante contiene a esta recta. Voy a olvidarme ahora de la recta. Tengo un plano y ahora tengo otro plano. El plano que tenía antes. Este plano oblicuo y este plano proyectante se van a cortar según una recta, como todo plano. Dos planos se cortan según una recta. ¿Cuál va a ser la recta? Esta que está acá es la recta de intersección. Fíjense, esta es la recta, en 3D, digamos, en el espacio. Esta recta tiene una proyección horizontal que es esta. Vamos a ver si nos acercamos un poquito. Esta que está acá es la proyección horizontal, esta es la proyección lateral, y la proyección vertical no es que no exista, sino que como esta recta es la intersección de estos dos planos y esta recta pertenece al plano verde, su proyección vertical va a estar sobre la traza vertical del plano, o sea, acá. ¿Está? En este momento tengo la recta de intersección de estos dos planos. Este plano contenía a la recta original. Quiere decir que si yo saco el plano proyectante y saco el plano oblicuo, esta recta, la recta azul y la recta roja, por definición, porque yo hice que el plano proyectante contuviese a la línea azul, por definición, las dos rectas son coplanares. Como estas dos rectas son coplanares, saco el plano ahora del proyectante para que no moleste la visión. Este punto que está acá es el punto de intersección de las dos rectas. Este punto que está acá abajo, vamos a tratar de ampliarlo un poquito más. Este punto que está acá abajo es la proyección horizontal de la intersección. Y este punto que está acá es la proyección lateral. Si yo hago una paralela a este eje por acá, voy a tener la proyección vertical acá. Y tengo de esa manera la intersección de esta recta con este plano. ¿Dónde va a estar? Acá. En este punto voy a tener la intersección de la recta y el plano. Bueno, esto es una tarea que vamos a verlo nuevamente. ¿Qué es lo que pasaba? Acá vamos a poner 6. Y acá tengo la intersección que vimos recién, perdón. Esto que vimos recién, también con esto, decíamos recta, decíamos plano, decíamos intersección.
¿Esto qué es lo que pasa cuando lo aplano y lo llevo al método Monge? Lo que voy a tener es esto. Y ahora lo aplano y me acerco. Este que está acá es la proyección vertical, esta es la proyección horizontal y la proyección vertical va a estar acá. Proyección lateral, proyección horizontal, proyección vertical va a estar acá. De esta manera tengo resuelto ese punto. Y si yo esto lo resuelvo muchas veces, lo que voy a tener es la solución, por ejemplo, de esto. En este caso yo tengo un cono recto apoyado sobre el plano horizontal que corta con un plano oblicuo. ¿Cuál es la sección de ese cono? Bueno, por cada una de las generatrices que a mí me resulten cómodas, por ejemplo, divido el círculo en 8 y genero tantas rectas como generatrices, tomo cada una de esas generatrices como una recta de las que vimos recién y resuelvo. ¿Esto es sencillo? No, es bastante complicado. El método es sencillo, lo que pasa que es laborioso porque tengo muchas construcciones auxiliares que hacer. Noten que acá tengo una maraña de líneas donde se explica bastante bien cómo funciona. Acá, en el método Monge, la cantidad de líneas son mucho menores, o sea que una vez que yo entiendo cómo funciona acá en el método Monge, puedo trabajar mucho menos y además puedo tener con mayor precisión el resultado de esto. Esto que acabamos de ver no es para nada algo exhaustivo de lo que significa geometría descriptiva. Hay mucho más que esto, hay abatimientos de plano, verdaderas magnitudes, intersecciones, mordeduras. Hay un montón para esto. La idea del video es que sepan que esto existe y que en algún momento, si tienen que ir a buscar algo, busquen algún libro de geometría descriptiva que les va a generar el conocimiento necesario como para resolver esto conceptualmente. Para resolverlo desde el punto de vista computacional, ya vamos a hacer otro video que es cómo resolver una proyección de estas en forma analítica. Muy bien, gracias.